Muy buenas, estimados amigos. Estoy contento de estar con ustedes nuevamente a través de estos videos que voy subiendo, en donde también usamos un poco el sentido común para poder llegar a la verdad, o por lo menos acercarnos a la verdad de las escrituras. Pensemos un momento, estimados amigos, en lo siguiente. ¿Tuvieron los cristianos del primer siglo un conocimiento incipiente de la verdad? Sería que esta gente que vivió en el primer siglo, cristianos conversos, solamente tenían el ABC del cristianismo, pero nada más, tenían simplemente alimento líquido y no sólido. Tuvieron ellos solamente un 10% o un 5% de la verdad, la cual vendría con el tiempo y con el correr de los siglos, o en todo caso, de los años. Esta es una pregunta muy importante, porque la Watchtower sostiene que la organización de Jehová va acumulando conocimiento año tras año y cada vez tiene más luz de la verdad, que cada vez va aumentando el conocimiento exacto, porque no siempre tuvieron un conocimiento exacto cuando se formó el movimiento de los estudiantes de la Biblia o internacionales de la Biblia con Russell. En ese momento se supone que este señor tenía un conocimiento incipiente y que estaría recién restaurando las verdades que se perdieron durante los siglos en la época del oscurantismo. Se está viendo, por ejemplo, que la Watchtower, si es que es verdad lo que dicen de que el conocimiento es progresivo, se las han pasado más de 140 años aumentando el conocimiento bíblico. Esperamos que sea realmente un aumento del conocimiento bíblico y no todo lo contrario, ¿no? Que se hayan metido en más tinieblas, lo cual nos parece más cierto. Miren ustedes, la Watchtower dice que el conocimiento es paulatino y que esto viene pues corriendo desde el año 1879, cuando se formó este movimiento con Russell, hasta el momento actual, 2022. Han pasado prácticamente 140 años de acumular conocimiento, de escribir libros, revistas, folletos, etcétera, ¿no es cierto? Se han pasado toda la vida yendo a las reuniones para ir adquiriendo conocimiento exacto, cansándose en la carne estudiando y escribiendo libros. Y así, estimados amigos, vemos que la Watchtower nos viene con el cuento ahora que el conocimiento en los últimos tiempos sería aumentado. El conocimiento bíblico, cuando en realidad debería entenderse el conocimiento de todas las ciencias. Pero en fin, pregunto nuevamente, ¿los cristianos del primer siglo tuvieron un conocimiento incipiente de la verdad? ¿Tuvieron ellos que esperar algunos siglos hasta tener toda la verdad? La iglesia del primer siglo tuvo que esperar hasta unos siglos más adelante para entender toda la Biblia a través de un supuesto esclavo fiel y discreto. Miren ustedes, hay dos pasajes que me parecen muy importantes y que muchos no se han detenido para analizarlos y sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, en Hechos 20:27, vean ustedes en Hechos 20:27, el apóstol Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando se habla acá todo el consejo de Dios es toda la voluntad y el propósito de Dios. Él no había rehuido de anunciarles a sus discípulos, ¿no es cierto?, a sus hermanos, todo el consejo de Dios. No un 10%, no un 5% de la voluntad y del conocimiento de Dios, sino todo el consejo de Dios. O sea, ya en ese momento, cuando escribe en Hechos 20:27, se lee, por ejemplo, cuando se escribe este libro, el libro de los Hechos, ¿no es cierto?
por, por Lucas, ¿no es cierto? Hechos, como también el Evangelio de Lucas, vemos que registra lo que Pablo está diciendo, que no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que estas personas del primer siglo estaban ya escuchando todo lo que Dios requería de ellos para darles la salvación. No tenían que estar estudiando y tratando de indagar a través de la ayuda de un esclavo para entender el consejo de Dios. Ya el apóstol Pablo había recibido todo el consejo de Dios y se los había declarado a estos cristianos del primer siglo. De modo que esta gente del primer siglo solamente tenía que atenerse a lo que decían los apóstoles, ¿no es cierto? O lo que Jesús mismo dijo, ¿no es cierto? Y nada más, no ir más allá de lo que está escrito. Y por lo tanto, estimados amigos, este es un pasaje que es muy crucial, donde vemos que los cristianos del primer siglo no tuvieron que esperar, pues, 100 años, 200 años o más para encontrar la luz de la verdad, ¿no? Esto no es verdad, y esto es evidente. Él dio todo el consejo de Dios. Ahora, aquí hay otro pasaje que es muy importante. En Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, defender, pelear por la verdad que una vez recibieron los santos. Y los santos son todos los que componen el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Los creyentes ya son santificados, ¿no es cierto? Son santificados. Por supuesto que también se habla de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Iglesia, ¿no? Que todos los que se convierten son santificados, ¿no? Sus pecados son purificados y son nuevas personas. Son los santos, ¿no es cierto? Que han sido llamados, un santo es el que ha sido llamado para un propósito digamos, santo, un propósito sagrado, digamos, ¿no? Y entonces, cada creyente es un santo y que tiene que estar peleando por ya ese conocimiento, esa verdad, ¿no es cierto? Ese cúmulo de conocimiento dado ya hace 2000 años a los santos. Esta es una verdad inobjetable. No tenemos que buscar nuevos conocimientos o que Dios nos sea dado. Ahora, aquí nosotros, estudiando la Biblia por nuestra cuenta, podemos confrontar si lo que dicen las iglesias y dicen los ministros está de acuerdo con lo que se enseñó en el primer siglo. Y así más o menos nos podemos orientar, ¿no? Pero el asunto es que no se requería esperar mucho tiempo. Los primeros cristianos no tuvieron que esperar mucho tiempo para tener la verdad revelada, el consejo o todo el consejo de Dios. Todo fue dado pues ya de golpe. Y vemos que cuando el apóstol Pablo dice que no he rehuido de daros todo el consejo de Dios, escribió más o menos a partir de los años 55 por ahí sus epístolas, y vemos nosotros que fueron más o menos unos 20 años después de Cristo que él hace su tarea de dar todo el consejo de Dios al mundo romano de aquel entonces, para llevarlos a la salvación. Ese conocimiento ya estaba en poder de Pablo y Pablo solamente lo estaba volcando, ¿no es cierto? Volcando. Así que en el lapso de 20 años, cuando vamos a decir, se escriben las epístolas de Pablo, ¿no? O Pablo escribe sus epístolas partiendo del año 55, 58, por ahí, si me equivoco, por favor, corríjame, es que la gente de aquel entonces ya estaba recibiendo a través de Pablo pues, todo el conocimiento de Dios. No tenían que esperar un conocimiento progresivo. Mire que yo les voy a dar acá por poquitos, en la medida que Dios me lo revele a mí. Nunca dijo eso Pablo. Ya Pablo tenía todo el consejo de Dios y él no tenía que estar esperando a que el Señor se lo diera por cuentagotas, ¿no? A su debido tiempo, ¿no? Como suele decir la Watchtower. Así que
estimados amigos, porque si nosotros pensamos que el conocimiento es progresivo y que viene con el tiempo y que en los últimos tiempos ese sería aumentado, entonces estamos fritos. Estamos fritos porque los apóstoles, los primeros cristianos, vivieron ya hace más de 2000 años atrás. Imaginen ustedes, si es verdad esto que el conocimiento se ha aumentado en los últimos tiempos y los tiempos últimos son los nuestros, entonces estos señores del primer siglo, estos creyentes, no tenían todo el consejo de Dios, ¿no es cierto? Sino solamente una pequeña cantidad, un porcentaje mínimo que estaría aumentando con el tiempo hasta la venida del Señor. Eso es concebible, ¿no? Podría alguien creer semejante tontería, ¿no? De modo que, estimados amigos, tenemos que ser sensatos. Dios no nos puede dar sus verdades a cuentagotas. Está todo ya registrado en las Escrituras y no tenemos que esperar que el Señor se anime a darnos la luz cuando cree el Señor que es el momento a propicio, ¿no es cierto? Porque entonces, si el conocimiento exacto nos lleva a la salvación, pues ya vemos lo que ha pasado dentro de la Watchtower, donde vemos que los escritos del señor Russell han desaparecido, del fundador del movimiento restaurador, vamos a llamar, porque estos son todos movimientos restauradores, ¿no? El adventismo, el mormonismo y todos esos grupos evangélicos, todos, ¿no? El grupo de la Iglesia de Cristo, todos son movimientos restauradores cuyos fundadores tienen el llamado celestial de ser los restauradores de la verdad. Es el cuentazo, ¿no? Para poder convencer a la gente. Pero entonces, ¿cómo puede salvarse, como dije antes, el señor Russell, Rutherford, ¿no? Señor North, Franz, cuando ellos pues tenían un conocimiento que de repente viene a ser de una fracción de la que usted tiene, amigo testigo de Jehová, ¿no? ¿Cómo pueden ser ellos ungidos y llamados al cielo? Porque son los más maduros, los que tienen mayor conocimiento, que tienen mayor espíritu, cuando tenían un conocimiento mucho menor que el que tiene usted ahora, no siendo ungido. Entonces, todas estas cosas nos hacen ver de que esta organización es fraudulenta, engañosa, satánica, y por lo tanto debe renunciar a ella lo más pronto posible. Sinceramente, ahora mismo. Ahora mismo. Bueno, estimados amigos, esto era todo lo que quería comentarles, que me parece muy importante subrayar para que ustedes tomen su decisión, ¿no? Sabia para salirse de una organización que es a todas luces engañosa y contradictoria. Gracias.